parafraseando algo que sucedió en el tiempo del viaje en el desierto. Ustedes recordarán esto, pero tal vez era un día normal, digámoslo así, regular en el desierto. Todos en sus carpas alrededor del tabernáculo, y Moisés se levanta como de costumbre, todo se ve normal. Es la hora del sacrificio de la mañana, van y adoran al Señor en el sacrificio de la mañana. Regresa Moisés a su carpa y todo se ve tan normal. Pero de pronto le dice: Moisés, te buscan. Y sale Moisés de su carpa y ahí está unos líderes del pueblo. Y el líder principal empieza a hablar, el cual se llamaba Coré, ¿verdad? Y le empieza a decir un montón de cosas, ¿verdad? Que por qué tú te enseñoreas del pueblo, ¿verdad? Nosotros también somos hombres de Dios. Dios también se mueve a través de nosotros. Dios también habla a través de nosotros. Pero tú has tomado una posición de dictador. Y bueno, vamos a imaginar que después de que le habla y todos se van, y Moisés se queda turbado, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Yo creí que todo estaba bien. Y de pronto alguien cercano le dice: sí, Moisés, yo ya había oído de eso. Y alguien me había contado de que algunos líderes estaban hablando de eso que te acaban de decir. Y otro le dice: sí, Moisés, yo también me enteré. Alguien me contó que tienen reuniones en la noche, se van a la carpa de fulano y tienen reuniones ahí. Pero ¿y por qué no me habías dicho? Ay, es que me dio pena. Es que no quería meterme en problemas, ¿verdad? ¿Le suena a ustedes eso familiar, no? Sí. Pues es algo que sucede lamentablemente, ¿verdad? Diría yo que en todas las iglesias. Y es la murmuración, ¿verdad? Que contamina y contamina y contamina hasta que explota todo. Pero Dios conoce todas las cosas. Pero antes de que hablemos de la murmuración, yo quiero que leamos Lucas 6:41 en esta mañana, en esta tarde, perdón. Lucas 6:41 dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amén. Este pasaje es muy importante porque así como en este tema de la murmuración, como en muchos otros temas, se nos hace fácil ver la paja en el ojo de nuestro hermano y decir: ay, qué bueno que están hablando de la murmuración porque eso le cae cabal a fulano de tal, ¿verdad? Se nos hace fácil eso. Pero hermanos, en esta mañana, el tiempo final, estamos llegando al tiempo final. Como la primera venida, la segunda venida, yo creo que podríamos decir otra vez, como dijo Juan el Bautista: el hacha está puesta ya a la raíz de los árboles. Es lo que dijo Juan Bautista, ¿verdad? Y si el hacha, pensemos, tú eres un árbol y el hacha ya está ahí a la raíz de ese árbol, a la raíz tuya, y va a llegar el que va a utilizar el hacha y va a examinar el árbol, y todo árbol que no dé fruto, dijo Juan, será quitado. Entonces eso es una cosa seria, ¿no? Entonces, con lo que estoy diciéndoles es
miremos, tratemos de ver la viga en nuestro ojo acerca de este punto de la murmuración. Como árboles, tenemos el hacha ahí lista ya para botar a todo árbol que no da buen fruto, y la murmuración no es ningún buen fruto. Entonces, en lugar de estar pensando, viendo la paja en el ojo de nuestro hermano, Señor, permíteme ver en mí, si yo, como los discípulos, cuando el Señor dijo, uno de ustedes va a traicionarme, todos empezaron a examinarse a sí mismos. ¿Seré yo? Y aunque tal vez ellos no encontraban la viga, ¿verdad? Pero se examinaron. Examinémonos en esta tarde. Y en cuanto a esto de la murmuración, que es un pecado que existe en el pueblo de Dios, existió en el pueblo de Dios en el viaje en el desierto, y nosotros, el pueblo de Dios, en los fines de los siglos, estamos en la misma situación. Y que como Esdras oró, que nosotros también podamos orar. Yo voy a leer la oración de Esdras en el capítulo 9, verso 5, cuando le dijeron a Esdras, el pueblo ha pecado, se están mezclando con los impíos. Entonces Esdras rasgó sus vestiduras de cómo estaba el pueblo, ¿verdad? Y Esdras 9:5 dice, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Amén. Vemos, o sea, Esdras no era el que se había mezclado con mujeres de otras naciones, pero él era parte del pueblo. Él sabía que lo que el pueblo estaba haciendo iba a traer problemas sobre toda la nación. Entonces, hermanos, no solo cuestión de decir, sí, fulano es a él están hablando, sino todos estamos bajo un gran problemón. Amén. No era solo Coré, era Coré y su séquito estaban trayendo un gran problema sobre toda la nación. Entonces Esdras está diciendo eso, y dice en el verso 6, y dije, dice Esdras, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. O sea que en esta tarde, en este punto de la murmuración, nos hagamos parte de todo el pueblo y confesemos como Esdras, Señor, nuestras iniquidades se han multiplicado. No es fulano, es mengano, yo soy limpio, yo estoy libre. No, hermanos, que podamos ver que todos somos parte del pueblo y necesitamos pedir al Señor que nos limpie, que nos perdone. Amén. La palabra murmurar, esa palabra hebrea en la Biblia está traducida varias veces como murmuración, pero también está traducida como detenerse, pasar la noche, como quien pasa en un hotel. Vas en tu camino, pero ya es tarde, entonces te detienes en un lugar. Es lo que también significa esa palabra murmurar. Y yo creo que eso nos da una ilustración a nosotros de lo que sucede cuando murmuramos. Amén. Porque al nacer de nuevo, si usted recuerda, como estábamos cantando hoy, Señor, haznos volver como los días de ayer, ¿verdad? Cuando nacimos de nuevo, era todo tan lindo, todo tan limpio, todos los hermanos eran hermanos de verdad, amábamos a todos, no había nada que produjera en nosotros un sentimiento negativo. Y empezamos a caminar y empezamos a avanzar en el camino del Señor, y todo iba tan bien, ¿verdad? Hasta que de pronto algo llegó a tus oídos, o algo no te gustó, o algo no fue lo que esperabas. De pronto empieza a surgir dentro de ti una especie de queja, ¿verdad? De incomodidad, y decir, no, esto no me gusta, no me parece. Y entonces esa caminata que llevabas se detiene. Ya no quieres seguir, ¿verdad? Sino, primero hay que arreglar esto, ¿no? Primero tengo que... Y empiezas a
a elaborar y bajar pensamientos y darle vuelta en tu cabeza a lo que ahora vino a estorbarte. Es por eso la murmuración nos detiene, ¿verdad? Antes ibas detrás del rebaño. Cuando uno nace de nuevo, ¿verdad? Uno va atrás del rebaño, uno mira lo que todos los hermanos están haciendo, nosotros también lo queremos hacer. Aprendemos a alabar al Señor, aprendemos a levantar nuestras manos y el rebaño va siguiendo al pastor. Pero cuando viene la murmuración y le das cabida en tu corazón, en tu mente, te paras. Ya no vas detrás del rebaño, ya no eres la oveja normal, preciosa que el Señor busca, ¿verdad? Ya no avanzamos, nos detenemos. Es triste, ¿no, hermanos? Pero es lo que ha pasado con muchos. Y ya no crecen espiritualmente. Ahí están y ya no crecen. Y si aquello que le llegó a su mente y con lo cual ha estado murmurando, ¿verdad? Murmurar es, usted sabe, murmullo es hablar calladito, eso es murmurar, ¿verdad? Calladito. Es que te voy a decir algo, pero no vayas a decir nada. Pero es que ya no aguanto aquí, voy a explotar si no lo digo. Es murmurar, ¿verdad? Entonces, en el viaje en el desierto, ¿verdad? Encontramos muchas veces, hermanos, la expresión: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo. Esa expresión está varias veces en los relatos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Del viaje de Israel. En Éxodo, Números, está esa expresión. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿verdad? Amén. Imagínense, hermanos, hablando de que la murmuración nos detiene. De Egipto a Canaán era una distancia que se podía recorrer en días o semanas, pero no era mucho. Pero ¿cuánto tardó el pueblo de Israel? Lo que podía haber sido un mes, digamos, o lo que podía haber sido 2 meses, o pongámoslo un año, para ponerlo bastante, un poquito exagerado. Se tardaron 40 años, ¿verdad? 40 años. ¿Por qué? La murmuración los detuvo. Ya no avanzaron. Ahí se quedaron en el desierto, dando vueltas, dando vueltas. El Señor los probaba y los probaba, pero vez tras vez ellos murmuraban, porque las cosas no eran como ellos pensaban, ¿verdad? Murmuraron, hablaron de todo, ¿verdad? De que no hay agua, de que no hay comida, de que el calor, de etcétera, etcétera. Amén. Imagínense, hermano. O sea, así nos detiene la murmuración, ¿verdad? Lo que podía haber sido un viaje corto terminó siendo 40 años, ¿verdad? Ahí en Éxodo dice, en el capítulo 16, verso 7, dice lo siguiente: y a la mañana, bueno, porque la primera vez que aparece en Éxodo que ellos murmuraron fue cuando el agua amarga de Mara, ¿verdad? Y apenas acababan de cruzar el Mar Rojo, apenas acababan de pasar por una experiencia que solo ellos la tuvieron, ¿verdad? Ningún otro ser humano ha tenido una experiencia tan maravillosa, tan sobrenatural. Pero días después están en Mara, el agua está amarga y empiezan a murmurar. Entonces, ahí en el capítulo 16, verso 7 de Éxodo, después de eso de Mara, dice: y a la mañana, dice, veréis la gloria de Jehová, porque Él, está hablando del Señor, Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Es lo que dice Moisés, ¿verdad? O sea, aquí podemos sacar 3 cosas. Una es que el que murmura contra la autoridad que Dios puso sobre él, está haciéndolo contra el Señor, ¿verdad? Porque es lo que está diciendo el Señor ahí. Vuestras murmuraciones contra Jehová.
Pero acabamos de leer que en el 15:24 con lo de Mara dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Pero el Señor dice, no fue contra Moisés, ustedes murmuraron contra Jehová. Y entonces Moisés les aclara, porque ¿qué somos nosotros? Dice. Amén. Yo creo que Moisés podía en ese momento recordarse cuando él estuvo frente a la zarza, negándose a decir, Señor, no, yo no quiero ir, yo no puedo, búscate otro. Y el Señor le dice, no, tú eres el que va a ir. Y ahora está aquí Moisés, puesto por Dios. No fue él el que se puso, no depende él de sus ideas, sino es Dios el que lo puso y Dios es el encargado. Por eso es que el Señor dice, ustedes creen que murmuraron contra Moisés, pero lo hicieron contra mí. Amén. Y no importa cuán calladitos los digamos o cuán escondidos estemos. Amén. ¿Qué piensa uno cuando ve dos personas que tal vez tú ya medio las conoces y están por allá platicando solo ellos dos, ¿no? Y se alejaron porque no quieren que nadie oiga lo que están diciendo? A veces uno se pone a ver, ¿qué estarán diciendo? Bueno, uno no sabe, pero Dios escucha. No importa dónde lo digamos y cómo lo digamos, Dios lo escucha, hermanos. Y eso deberá darnos temor. En esta mañana yo le oraba, Señor, que el temor de Dios venga y llene mi vida, para que el temor de Dios me proteja, me guarde, para que yo pueda caminar sabiamente, para que yo pueda caminar prudentemente como caminaba David, con prudencia. David no caminaba a la loca, él veía bien dónde iba a poner el siguiente, en el próximo paso, dónde iba a poner el pie. Eso es caminar con prudencia. ¿Será que si doy este paso voy a agradar a Dios? ¿Voy a ofender a Dios? ¿Voy a ofender a mi hermano? ¿Me entienden, hermano? Hablando de la meditación, recuerda, hablé con ustedes de eso hace 2 domingos. Yo estaba meditando, dice ahí meditar en la ley de Dios, ¿verdad? Entonces me puse a pensar, bueno, la ley de Dios depende de dos mandamientos. Toda la ley depende de 2 mandamientos, dice la Biblia. Amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos. Entonces vas a meditar en esos 2 mandamientos, porque es importante, ¿no? Si tiene tanta importancia, deberíamos meditar y meditar. ¿Qué significa eso? Y una de las cosas que entiendo es esto: lo que hagamos contra nuestro hermano es como que lo hiciéramos al Señor. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces murmurar es cosa seria, hermanos. Imagínense hablar de alguien con quien Dios sí está agradado. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Dónde vas a parar? Las madres aquí saben, ¿verdad? Cuando hablan de tus hijitos, ¿no? ¿Qué sientes? Un fuego que sale, ¿verdad? Pues tengo noticias para ustedes. Cuando la murmuración también provoca en el corazón de Dios un fuego, hermanos. La ira de Dios sale cuando Él ve eso. Amén. Leámoslo en Números 12. Números 12, verso 1 dice: y María y Aarón hablaron contra Moisés, dice, a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él sí había tomado a una mujer cusita, ¿verdad? Era una verdad. Ya usted puede llenar ahí el espacio que no está escrito ahí de qué hablaron, ¿verdad? Es que Moisés, hombre, ¿dónde tenía la cabeza para haber escogido a esa mujer? Y lo mal que me cae esa mujer. ¿Sí o no? Sí, hombre, ¿no te acuerdas aquella vez que teníamos una reunión familiar? Lo que dijo, y etcétera. Y ahí usted puede imaginar todo lo que empezaron a hablar ellos, ¿verdad? Amén. Entonces dice:
y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Acaso no ha hablado también por nosotros? Pero mire lo que agrega ahí el verso 2. Y todo eso que estaba hablando Aarón y María lo oyó Jehová. Amén. Entonces, hermanos, todo lo que hemos dicho, hablado de nuestro hermano, de nuestro prójimo, de nuestros líderes, Jehová lo ha oído. Él ya te oyó. Y no basta con que ahora digas: ya no vuelvo a decir nada. No, Él ya lo oyó. Y algo hay que hacer, ¿no? Antes de que suceda lo que va a pasar aquí. Entonces dice que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Verso 4. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Vengan. Y salieron ellos 3 y fueron para el tabernáculo. Entonces descendió Jehová en una columna, en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo. Amén. Imaginemos eso, hermanos. Esa columna de que dice aquí de la nube que descendió, no era una columna de 1 metro de diámetro, ¿verdad? Era enorme, ¿verdad? Una columna que se veía de lejos, ¿verdad? Que cuando descendió, ellos estaban enfrente del tabernáculo y todo se llenó así como ellos estaban dentro de la columna, en la neblina. Así, no se miraba muy bien, pero estaban ahí metidos y el Señor empezó a hablarles. Va usted a ver por qué le digo que así fue, ¿verdad? Entonces Jehová descendió en la columna y llamó la voz de Dios, ¿verdad? A Aarón y a María. Vengan. Estaban ahí los 3, pero dice el Señor: a ver, Aarón y María. Y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Amén. Entonces, acabo de decirles que todo lo que hemos dicho, Dios ya lo oyó. Y si tú no quieres oír que el Señor te llame y te diga: ¿cómo tú no tuviste temor de hablar de mi siervo? Hermano, David era tan temeroso de Dios, ¿verdad? Que él no hablaba ni de Saúl, que no comparemos a Saúl con Moisés, ¿verdad? Nada que ver. Saúl era un hombre que no conocía a Dios, ¿verdad? No era piadoso, pero aún así David se guardaba de no hablar de Saúl, ¿verdad? Ahora imagínense de un siervo de Dios, ¿verdad? Entonces le dice ahí el Señor: ¿cómo no ustedes tuvieron temor, dice, de hablar en contra de mi siervo, verdad? Verso 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Amén. Entonces la ira de Jehová se encendió, como le dije, y en ese momento se levantó la nube. Y cuando se levantó la nube, Aarón mira a María y qué gran susto, es lo que dice el verso que sigue, ¿verdad? Porque dice: entonces la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y gritó a Aarón, ¿verdad? Ah, Señor mío, verso 11, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Que no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene medio consumida su carne. Ha haber sido una experiencia muy impactante, ¿no, hermanos? Ver a María así un instante blanca, porque yo estaba buscando fotos de lepra que se mire blanca, y sí, hay fotos donde se mira literalmente como que tuviera harina en la piel, ¿verdad? Blanco.
pudriéndose. Dios se enoja. Dios muestra aquí lo que es, que Él abomina esto, hermanos. Amén. El pueblo de Israel, hermanos, solo del capítulo 14 al 16 de Éxodo, solo en esos 3 capítulos, 14, 15 y 16, ese pueblo había salido de Egipto con mano fuerte. Vieron el mar rojo abrirse, una cosa impresionante, sobrenatural. No había explicación más que Dios. Vieron al ejército de Faraón perecer en el agua. Vieron el agua de Mara que fue endulzada, ¿verdad? Se le quitó el veneno, lo amargo de esa agua. Dios le hizo un agua dulce. Ahí en esos capítulos, ¿verdad? Ellos vieron la mano de Dios. Codornices llegaron en un día para todo el pueblo y comieron carne. Y al día siguiente, cuando se levantaron, estaba el maná, por primera vez el maná en todo alrededor. Y ellos pudieron ir a recoger y comer por primera vez el maná. Amén. Pero eso no les bastó para creer que aunque iban por un desierto, que la Biblia dice que era un desierto ardiente, duro, donde habían escorpiones, serpientes, muchos peligros, frío en la noche, calor en el día, no les bastó todas esas señales en el mero inicio para creer: Dios aquí me tiene. Esto es la voluntad de Dios para nosotros, ¿no? Todo el camino se fueron quejando y quejando y quejando. Amén. Todas esas señales no les bastó para ellos creer que Dios había llamado a Moisés y que Dios lo tenía como el líder de ellos. Se dejaron engañar, hermanos. Amén. ¿Era Moisés perfecto? No, no era perfecto. Pero Dios también sabía eso. Desde que lo escogió a Moisés, Dios sabía que Moisés no era perfecto, ¿no? Entonces, si Dios lo escogió sabiendo Dios que no era perfecto, Moisés no engañó a Moisés. Moisés no engañó a Dios haciéndose pasar por alguien perfecto, no. Moisés sabía que él no era y Dios sabía también. Obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿O quién era ese pueblo para criticar, para juzgar, para desnudar al hermano, para envenenar el corazón de otros, o ponernos nosotros como líderes, ¿verdad? Así como Coré. Coré se puso sobre Moisés. En su corazón Coré ya era superior a Moisés. Por eso tuvo las agallas, se dice, ¿verdad?, de llegar y confrontarlo. Y estaba tan convencido Coré de que él era mayor que Moisés, que estuvo dispuesto a que, está bien, vamos al tabernáculo pues y quememos incienso, ¿verdad? Recuerda. Pero Dios salió y defendió al Señor, ¿verdad? Dios salió y defendió a Moisés, perdón. Pero por esa razón dice Hebreos 3, verso 17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Con quiénes estuvo el Señor disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Amén. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Hermanos, Dios le habló a Faraón a través de Moisés y le dijo algo muy importante que necesitamos entender hoy. Le dijo: dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Recuerdan eso? O sea, el plan de Dios no era sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, liberarlos, darles libertad y soltarlos en el desierto. Y dice: bueno, ahora aquí ya
o soltarlos al salir de cruzar Egipto, de la frontera. Y el Señor dice, bueno, ya están libres, pues vuelen como aves libres. No, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces usted y yo, de la misma manera, fuimos libertados del pecado, libertados del mundo. El Señor nos sacó. El Señor abrió las puertas de la cárcel donde estábamos prisioneros. Otro tomó nuestro lugar. Jesucristo murió por nosotros para que nosotros pudiéramos ser libres. Pero ahí es donde muchos cristianos no captan. Ser libres, pero es la libertad con que Cristo nos hizo libres. No es una libertad de ahora que soy libre y ahora puedo hacer lo que me da la gana, ¿verdad? Estamos como muchos cristianos, lamentablemente, muchos cristianos en el mundo creen, ahora somos libres, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. No hay ninguna ley que pueda dominarme o decir que lo que tengo que hacer. Soy libre, yo puedo hacer lo que quiera porque estoy bajo la gracia. Yo conocí una congregación, una denominación, no digamos congregación, donde el líder dijo eso. Y dijo, así que ustedes, si ustedes quieren tomar vino, no es pecado, ustedes son libres. Porque estamos bajo la gracia, ¿verdad? ¿Y qué produjo eso? Empezaron un montón a emborracharse, ¿verdad? Desde ovejas hasta líderes, pastores de la denominación, terminaron emborrachándose porque como estábamos bajo la gracia, ¿verdad? No, el Señor dice, deja ir a mi pueblo, yo lo voy a sacar de aquí, de esa esclavitud. ¿Pero para qué? Para que me sirva. Amén. ¿Sí comprendemos eso, hermanos? O sea, Dios nos libertó de la esclavitud, no para que salgamos a hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Para hacer lo que querramos. No, es una libertad con límites, con muros, digámoslo así. No es una libertad para yo puedo ir a hacer lo que yo quiera, ¿no? Sino que es una libertad. La libertad en Cristo Jesús es donde somos libres para obedecer al Señor. Somos libres, hermanos, para guardar sus mandamientos. Nada nos detiene, nada nos tiene esclavizados para nosotros alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados, ¿verdad? Amén. Libres para alcanzar aquello por lo cual fuimos creados. Satanás no quiere eso. Satanás sabe con qué propósito Dios creó al hombre. Entonces Satanás no quiere que el hombre alcance ese propósito y por eso lo envenenó. Pero vino Cristo, murió por nosotros para libertarnos de esa esclavitud, para ahora ser libres y poder alcanzar el propósito para el cual fuimos creados, ¿verdad? Porque, hermanos, a ninguna mujer, creo que ama de casa, le gustaría preparar un plato muy delicado o que tiene mucho trabajo, ¿verdad? En vez de comprar un frasquito que dice mole, compra la materia prima, ¿verdad? Los chiles y lo que se necesita y trabaja para hacer eso. A ninguna le gustaría que ya que está hecho el mole, ¿verdad?, que se quede ahí y que empiece a corromperse hasta que hay que tirarlo. Sentiría como decepción, ¿no? El propósito de todo su trabajo es para que ese mole pueda disfrutarlo su esposo, su familia, y ella se siente satisfecha cuando el esposo, hermanos, que el Señor nos dé la gracia para dar cumplidos a nuestra esposa y decir, está muy rico lo que hiciste, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, somos libres para alcanzar el propósito por el cual fuimos creados y no que nos quedemos allí desperdiciado lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo cuando nos creó. Una libertad rechazando esos límites fue lo que causó la caída de Lucifer.
¿Recuerda? Porque Lucifer también era libre, porque fue creado. Hermano, la libertad verdadera, libertad completa, absoluta, no existe en el universo. No existe. Nadie es libre absolutamente. El único que es libre es Dios, ¿verdad? Solo Dios es libre. Entonces Lucifer, que es creación de Dios, era libre en el cielo, pero con límites. Es obvio, ¿no, hermanos? Es algo que está implícito. Lo creado tiene límites por su creador, ¿verdad? ¿O no? Yo hago algo y yo soy el que mando, yo soy el que pongo los límites. Entonces esa es la cosa. Pero Lucifer, él desechó esos límites. Y no solo él fue dañado, sino se arrastró una multitud enorme de ángeles. Por eso es que el problema de la murmuración es tan grave y por lo cual la ira de Dios se enciende. Porque sucedió en el cielo eso, ¿verdad? En la eternidad pasada, no sabemos en qué tiempo fue eso. Pero ellos buscaron esa libertad para hacer lo que quisieran, los ángeles, ¿verdad? Y desecharon la libertad preciosa de poder hacer la voluntad de Dios. Y lo triste es que la raza humana lo siguió, ¿verdad? La raza humana siguió ese ejemplo. La raza humana quiere ser libre también. No quiere tener nadie sobre sí, mucho menos Dios. Por eso, hermanos, la verdad es que toda la gran mayoría de ateos que dicen que Dios no existe, en el fondo es porque ellos no quieren rendirle cuentas a nadie, ¿verdad? Quieren ser libres. Pero como ya les dije, no existe tal cosa como una libertad absoluta, ¿verdad? Amén. Voy a leer esto. Y cuando una criatura usa de esa libertad con límites, cuando una criatura es libre, como recuerda Adán y Eva en el Edén, ¿verdad? Una creación libres, ellos podían ahí, tenían mucha libertad, pero con límites. Entonces, cuando una criatura usa de esa libertad para cumplir los propósitos de Dios, eso le asegura a esa criatura infinitamente una felicidad suprema, completa. Es lo que todos queremos alcanzar, ¿no, hermanos? Estar satisfechos, haber llegado al cumplimiento de todo. Es solamente si nosotros cumplimos los propósitos de Dios, usando de la libertad que Él nos dio, pero es una libertad con límites. Y esa felicidad completa, infinita, no nos la va a dar la libertad donde nosotros creemos y queremos hacer lo que nos da la gana. Amén. Cuando nosotros escogemos el camino de yo soy libre y yo puedo hacer como yo quiera, eso nunca nos va a llevar a la felicidad, nos va a llevar a una destrucción total, ¿verdad? Amén. Hermanos, querer tener una libertad total, donde queremos hacer como nos dé la gana, eso es mortal. En cualquier área. Por ejemplo, en un gobierno, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, donde estamos. La gente que quiere libertad total es anarquismo, ¿verdad? No quieren obedecer ninguna ley. ¿Qué trae eso? Trae desorden y trae destrucción, ¿verdad? Usted lo puede ver en Portland, ¿verdad? Donde está, tal vez es uno de los centros donde hay más de esa gente, ¿verdad? Se rehúsan a las leyes y se les hace fácil destruir, quemar, hacer vandalismo, etc. Amén. En una familia también eso es un gran problemón, ¿no? ¿Verdad? Cuando los hijos, o la esposa o el esposo se rebelan a los límites. Recordamos el movimiento hippie, ¿verdad?
los 60, ¿verdad? Los años 60. Bueno, yo era un niño, pero ese movimiento, ¿qué era? Libertad, peace and love, ¿verdad? Paz y amor. Amor libre. ¿Pero qué trajo hasta el día de hoy, hermanos? El movimiento hippie trajo una maldición al mundo, ¿verdad? Hasta este día. Porque todos esos hippies hoy son abuelitos, ¿verdad? Pero que crearon una generación toda deforme, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Amén. Querer que sea las cosas como yo quiero en la iglesia, también eso ha traído mucha división. Que no perdamos de vista lo que acabo de decirles. El Señor dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Usted y yo salimos del Egipto, de la esclavitud, pero ¿para qué? Para servir al Señor. Eso significa con límites. Pero cuando nosotros queremos romper esos límites, como Coré, ¿verdad? Trae división. Y es aquí donde esas personas que quieren esa clase de libertad la propagan murmurando, ¿verdad? Hablando con los demás, diciendo: ya te diste cuenta de eso, ya te diste cuenta de esto otro, mira la mala decisión que tomó el pastor, ¿verdad? Es que eso de la memorización yo no lo aguanto, pero hay que ¿verdad que sí? Yo sé que todavía ha de haber algunos que dicen: es que eso de la memorización, yo por eso ni me meto ahí. Gente que no quiere someterse a los límites. Amén. Y eso trae maldición a la iglesia, hermanos, porque la ira de Dios surge. Y no queremos eso. No queremos que la iglesia esté bajo la ira de Dios. ¿Sabe usted que las células más libres del cuerpo, cuáles son, hermanos? Las células más libres que hay en un cuerpo humano son células cancerosas. Ok. Y esas células matan el organismo donde crecen, ¿verdad? Las demás células no, las demás células que no son cancerosas están ahí en el cuerpo, son parte del cuerpo y están limitadas a su función. Pero las células cancerosas hacen como les da la gana, ¿verdad? Y lo que hacen esas células es ir y destruir el cuerpo, ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando nosotros rechazamos los límites que Dios ha puesto. La iglesia en general tiene sus límites y cada iglesia local tiene los límites que Dios le dé. ¿Sí lo captamos o no, hermanos? Que el Señor nos dé la gracia de entender eso. Una iglesia saludable requiere que sus miembros acepten una libertad limitada, ¿verdad? Esa es una iglesia saludable. Lo mismo puede decirse de una familia, ¿verdad? Una familia saludable es una familia donde todos los miembros de la familia aceptan una libertad, pero limitada. Porque los hijos quisieran jugar todo el día y toda la noche, ¿verdad? Ya es hora de ir a dormir. Ay, no, bueno, no se duerman pues, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? No, todos tenemos límites. Ay, yo no quiero ir a trabajar, que diga el marido un día, ¿verdad? No tienes, es tu responsabilidad. Son los límites de una familia donde el hombre provee para la familia. O que la mujer diga: no, hoy si no voy a lavar ropa, no voy a cocinar por una semana ya nomás. ¿Qué va a pasar? Tenemos que aceptar nuestros límites y trabajar en ello, ¿verdad? Como una familia. Es como un pajarito, ¿verdad? Un pajarito puede tener la libertad de volar a donde le dé la regalada gana durante todo el verano, ¿verdad? Ahí va el pajarito. Al fin y al cabo, Dios le da su alimento a los pájaros, ¿verdad? La Biblia lo dice. Feliz el pajarito. Pero si ese pajarito quiere tener un día unos pichoncitos, tiene que cortarle a su libertad él mismo, tiene que voluntariamente recortarle a su voluntad y sentarse en un nido por unas cuantas semanas, ¿verdad? Ahí está el pajarito, solo ve pasar otros volando, pero él tiene que estar ahí sentado porque si no, no van a nacer esos pichoncitos, ¿verdad? Que después cuando nazcan le va a traer gozo, le va a traer
felicidad, fruto, ¿no? Eso es una libertad con límites, ¿no, hermanos? Así es como nosotros los seres humanos. Si lo que queremos es una libertad sin límites, vamos a terminar nuestra vida estériles, ¿verdad? Sin fruto. Pero si le recortamos a nuestras libertades para someternos a nuestros límites, nuestras responsabilidades, nuestra responsabilidad para con Dios, para con la iglesia, etcétera, entonces vamos a dar fruto, ¿no? Amén. Ahora podemos entender entonces que cómo es que el feminismo, ¿verdad? Su raíz es esa. La raíz del feminismo, una de las raíces principales es esa, que las mujeres dicen, no, yo quiero mi libertad, ¿verdad? No entregarle cuentas a ningún marido, mucho menos estar gastando mi vida y mi tiempo criando mocosos, ¿verdad? Es tal vez la manera en que se expresan, no sé, ¿verdad? Amén. Pero no hay libertad absoluta. Ella sale, pero tiene que salir a que mira que tienes que hacer esto, tienes que quedarte a trabajar extras horas porque estamos atrasados aquí en el trabajo, etcétera. Y de paso hazme un café, ¿verdad? Quieren trabajar. Bueno, otras tal vez se meten a ser ya profesionales y tienen sus propias carreras, abogados. Es una vendedora renombrada de bienes raíces, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es muy común, hermano, que esas mujeres, es muy común eso, encontrar mujeres como ellas ya de 40 años de edad, en sus 40, que ya empiezan a envejecer y se empiezan a dar cuenta que su carrera profesional no les dio la felicidad que en realidad ellas buscaban, ¿verdad? Es triste, pero eso está pasando hoy en día, ¿verdad? Muchas mujeres que decidieron ese camino de romper esos límites, hoy ya viejitas, ¿verdad? Tal vez no tan viejitas, pero ya no están jóvenes, empiezan a dar cuenta de que perdieron algo grande. Como pensando en algo que dijo Ben Shapiro, yo lo diría de esta manera, que no hay una mujer en su lecho de muerte que estando ahí muriendo diga, ay, todavía quiero ir a chequear las cuentas en la oficina, ¿verdad? No hay. Una mujer en su lecho de muerte va a estar pensando en cosas más serias, importantes de la vida, ¿verdad? Como la familia, como los hijos, si es que los tuvo. Amén. La Biblia dice que estábamos presos, esclavos del pecado, pero Cristo murió en nuestro lugar y salimos libres. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Verso 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Resumiendo, entonces, todo lo que acabo de decirles, tal vez no todo, pero resumiendo el concepto de lo que quería compartirles en esta tarde, y que necesitamos pedirle al Señor que abra nuestros ojos para ser hombres y mujeres que reconocen que son libres en Cristo, pero una libertad que tiene límites. Porque si tú tienes esa semilla maligna de rechazar esos límites, porque quieres ser libre, eso es lo que va a llevarte es a murmurar, a expresar tus quejas, tus inconformidades con otros, ahí calladitos, en lo escondido. Y eso levanta la ira del corazón de Dios, no solo contra ti, contra todos nosotros. Amén. Entonces, en resumen, los israelitas querían ser libres y cruzar el camino a Canaán, pero según ellos querían, y por eso se resistían a la voluntad de Dios y murmuraban, y eso les trajo estancarse y finalmente la muerte. Muchos en la iglesia, de la misma manera,
Quieren un camino de acuerdo a su voluntad y no la que Dios ha decidido para su vida. Y por eso es que murmuran. Y ya no están avanzando, ya no están creciendo. Y finalmente eso los va a destruir. Usemos de la libertad que tenemos, hermanos, para servir a Dios y servirnos por amor los unos a los otros, como dice Gálatas 5:13, ¿verdad? Amén. Voy a leer el verso que les mencioné, que no lo leí, es Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto está por cumplirse, hermanos. No aquí en esta iglesia solamente, en el mundo entero. El Señor vendrá, su aventador está en su mano. El aventador es un como tridente, pero así curvo, con el que levantan el trigo y lo tiran al aire para que el viento separe lo que es la paja, ¿verdad? Y caiga solo el grano. Separar el grano. Y dice aquí, Él va a limpiar su era. Hermanos, el hacha está puesta a la raíz. Estamos viviendo ese tiempo, esperando un espíritu de arrepentimiento para toda la iglesia. Que el Señor llene nuestros corazones de temor y saber que el Señor vendrá y va a limpiar su era. Por eso leí al mero principio que no miremos la paja en el ojo de nuestro hermano. Tratemos de ver en nosotros, Señor, hay en mí incomodidad, hay en mí que yo quiero hacer lo que yo quiero, me resisto a lo que tú has determinado para mi vida. Me resisto a eso, Señor, y eso me ha llevado a, tal vez no has murmurado a otros hermanos, pero en tu casa es la comida diaria. Ay, es que yo no sé qué está pasando en la iglesia, no sé qué está pasando con los líderes. ¿Por qué es que no hacen así? ¿Por qué es que no hacen asá? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Moisés no era perfecto. Ninguno somos perfectos. Señor, danos la gracia de tener temor y poder dar fruto. Y vuelvo a repetir, si queremos dar fruto, tenemos que caminar en esa libertad que Dios nos ha dado, que tiene límites. No es una libertad que puedes hacer lo que quieras, sino tiene límites.